La brisa nocturna de aquel sábado de octubre no traía consigo el alivio del calor otoñal, sino un presagio frío que se colaba entre los arreglos florales de orquídeas blancas importadas desde Tailandia. La mansión Los Encinos, una fortaleza de arquitectura moderna enclavada en la zona más exclusiva y hermética de la ciudad, se erigía como un monumento al poder económico de Roberto Castillo. Castillo, un magnate de las telecomunicaciones cuya fortuna se calculaba en 9 cifras, había diseñado cada aspecto de aquella noche para que fuera perfecta. No se trataba simplemente de una boda, era una declaración de principios, una exhibición de control absoluto sobre su entorno, su imagen pública y, sobre todo, su nueva vida. Sin embargo, bajo el brillo de las lámparas de cristal de Baccarat y el sonido de las copas chocando, yacía una tensión subterránea, densa y asfixiante, que ni siquiera los 300 invitados de la élite social podían ignorar por completo. Los preparativos habían comenzado meses atrás, pero la ejecución de esa noche rozaba lo militar. Decenas de guardias de seguridad privada, vestidos con trajes negros que apenas disimulaban las armas cortas en sus cinturas, patrullaban el perímetro y controlaban cada acceso con una rigurosidad paranoica. Nadie entraba sin invitación y nadie salía sin ser visto. Para el mundo exterior, Roberto Castillo era el viudo afligido que finalmente había encontrado consuelo en los brazos de una mujer 20 años menor, una modelo retirada llamada Vanessa, cuya belleza era tan innegable como su frialdad. Pero para quienes conocían los rumores de los pasillos empresariales, Castillo era un hombre que borraba su pasado con la misma facilidad con la que firmaba un cheque. Y el elemento más discordante de ese pasado estaba allí, sentada en la mesa principal, luciendo un vestido de encaje rosa pálido que costaba más que el salario anual de cualquiera de los empleados que servían la cena. Su hija, Sofía, de apenas 7 años. Sofía no jugaba, no corría, no reía. Permanecía sentada con la rigidez de una muñeca de porcelana mal colocada en una estantería. Sus ojos grandes y oscuros escaneaban el salón con una mezcla de terror y confusión, una mirada demasiado vieja para un rostro tan infantil. A su lado, la nueva esposa de su padre, Vanessa, reía con la cabeza echada hacia atrás, exhibiendo un collar de diamantes que destellaba con cada flash de los fotógrafos contratados. La madrastra, ocasionalmente, posaba una mano sobre el hombro de la niña, no con afecto, sino con una presión firme, una advertencia táctil para mantener la compostura. La imagen era perfecta para las revistas de sociedad, la familia reconstruida, el triunfo del amor sobre la tragedia. Pero la realidad biológica y emocional de esa mesa estaba a punto de fracturarse de una manera que ningún publicista podría contener. La logística del evento incluía una empresa de catering de alto nivel, seleccionada no solo por la calidad de su gastronomía, sino por la discreción de su personal. Los meseros y ayudantes de cocina eran sombras uniformadas, entrenados para ser invisibles, para rellenar copas antes de que se vaciaran y retirar platos sin interrumpir las conversaciones sobre fusiones corporativas y vacaciones en los Alpes. Entre este ejército de servicio se encontraba una mujer cuyo nombre en la lista de personal aparecía simplemente como Marta. Llevaba el cabello recogido en un moño severo, oculto bajo la cofia reglamentaria, y un uniforme negro que le quedaba ligeramente grande, como si su cuerpo hubiera adelgazado drásticamente en poco tiempo. Marta no levantaba la vista. Sus manos, enguantadas en blanco impoluto, temblaban imperceptiblemente cada vez que se acercaba al centro del salón. Su tarea era sencilla, circular con las botellas de champán Dom Pérignon para el brindis principal. Pero su presencia allí no era producto de la casualidad laboral, era el resultado de una desesperación calculada. El ambiente en el salón principal, una carpa gigantesca con techos transparentes que permitían ver las estrellas, estaba cargado de una opulencia casi obscena. El aroma a mariscos, trufas y perfumes caros saturaba el aire.
La orquesta de cámara, ubicada en una tarima elevada, tocaba valses suaves que servían de banda sonora para las transacciones sociales que ocurrían en cada mesa. Roberto Castillo, el novio, se levantó de su asiento. El sonido de un tenedor golpeando suavemente una copa de cristal silenció el murmullo de la multitud. Era un hombre imponente, de mandíbula cuadrada y ojos que rara vez parpadeaban. Sonrió, esa sonrisa ensayada que había perfeccionado ante las juntas directivas, y levantó su mano para pedir atención. Los focos se centraron en él. Era el momento del discurso, la culminación de su victoria. Habló de la resiliencia, del amor encontrado en tiempos oscuros y del futuro brillante que le esperaba junto a Vanessa. Cada palabra estaba medida, cada pausa calculada para evocar aplausos. Mencionó a su difunta primera esposa con una brevedad respetuosa pero distante, refiriéndose a su muerte como un trágico accidente en el mar que había dejado un vacío en su hogar. Al mencionar esto, la cámara de video que transmitía el evento en las pantallas gigantes hizo un zoom suave hacia el rostro de la pequeña Sofía. La niña no lloraba. Estaba pálida, con los labios apretados hasta dejarlos blancos. Sus manos pequeñas agarraban la servilleta de lino con tal fuerza que sus nudillos parecían piedras. Lo que nadie en ese salón sabía, excepto quizás el propio Castillo, era que el silencio de la niña no era timidez, sino el resultado de meses de una terapia aislada en internados suizos y casas de campo vigiladas diseñada para borrar recuerdos inconvenientes. Mientras Castillo hablaba, la coreografía del servicio continuaba. Las sombras uniformadas se deslizaban entre las mesas. La mujer llamada Marta se acercaba peligrosamente a la mesa principal. Su respiración se había vuelto errática, un fuelle roto dentro de su pecho. El sudor frío le perlaba la frente, amenazando con arruinar la pulcritud exigida por el jefe de camareros. Llevaba una bandeja de plata con 6 copas flauta, el cristal burbujeante y dorado listo para ser entregado a la familia. Cada paso que daba hacia la mesa de honor parecía costarle un esfuerzo físico titánico, como si caminara contra un viento huracanado que solo ella podía sentir. Sus ojos, fijos en el suelo hasta ese momento, comenzaron a levantarse lentamente, enfocándose no en el magnate que hablaba, ni en la novia que sonreía, sino en la niña que temblaba. La narrativa oficial de la vida de Roberto Castillo se sostenía sobre la ausencia de testigos. Su primera esposa, una mujer de origen humilde llamada Elena, había desaparecido durante un viaje en yate 2 años atrás. El cuerpo nunca fue encontrado. La investigación se cerró con una rapidez sospechosa, facilitada por las conexiones políticas de Castillo y la falta de familiares de Elena que pudieran presionar. Sofía, que tenía 5 años en ese momento, estaba a bordo. Según el informe policial, la niña dormía mientras su madre caía por la borda. Pero los traumas infantiles tienen una forma peculiar de manifestarse. No siguen las reglas de los informes forenses ni respetan los tiempos de los adultos. Sofía había dejado de hablar durante 1 año entero después del accidente. Esta boda era su primera aparición pública significativa desde entonces. Y Castillo necesitaba que ella fuera el accesorio perfecto, la huérfana agradecida con su nueva madre. El discurso de Castillo llegaba a su clímax. «Por la familia», entonó con voz grave, levantando su copa vacía, esperando ser servido. Esa era la señal. El jefe de meseros hizo un gesto discreto y el equipo avanzó. Marta llegó al borde de la mesa principal. El contraste era absoluto. La élite sentada, bañada en luz dorada, y la servidumbre de pie en la penumbra. Marta extendió la mano derecha para servir primero a la novia. La botella pesaba como plomo. El líquido dorado se vertió en la copa de Vanessa. Luego se movió hacia Roberto. Él ni siquiera la miró. Para él, ella era una extensión de la botella, un mecanismo de entrega. Pero cuando Marta se desplazó hacia el pequeño espacio entre Roberto y Sofía para servir el jugo de manzana espumoso en la copa de la niña,
Algo se rompió en el protocolo. La mano de la empleada tembló violentamente. El gollete de la botella chocó contra el borde de la copa de cristal fino de la niña, produciendo un tintineo agudo, discordante, que resonó amplificado por el micrófono cercano de Castillo. El sonido fue un error, una imperfección intolerable en la noche de Castillo. Siseó Castillo entre dientes, sus ojos inyectados en una furia fría, listo para reprender a la incompetente que había osado interrumpir su momento. Siseó Castillo entre dientes, un sonido destinado solo a los oídos de la empleada. Marta se congeló. En ese instante, la distancia entre ella y la niña era de menos de medio metro. Sofía, sobresaltada por el ruido y la voz de su padre, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la mujer que servía. El tiempo pareció detenerse, estirándose en una eternidad de reconocimiento mutuo. La mujer, a pesar del maquillaje pálido para ocultar cicatrices, a pesar del cabello teñido y recogido, a pesar de la pérdida de peso y el uniforme de servicio, tenía algo que ninguna cirugía ni disfraz podía ocultar a los ojos de una hija. Había un gesto, una forma de mirar, una conexión visceral que trascendía la lógica de la muerte presunta. Los ojos de la empleada se llenaron de lágrimas. Sus labios se movieron, articulando una palabra sin sonido, una palabra prohibida en ese mausoleo de mentiras. Hija. La reacción de Sofía fue instantánea, eléctrica. El miedo que la había mantenido paralizada se transformó en una descarga de adrenalina pura. La niña se puso de pie de un salto, empujando su silla hacia atrás con un estruendo que hizo girar todas las cabezas del salón. La orquesta dejó de tocar, una nota desafinada, quedando suspendida en el aire. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, el tipo de silencio que precede a una catástrofe. Roberto Castillo intentó reaccionar. Su mano se disparó para agarrar el brazo de la niña, sus dedos cerrándose como un cepo. «Sofía, siéntate», ordenó, con una sonrisa congelada dirigida a los invitados, tratando de mantener la farsa. Pero era demasiado tarde. La niña se soltó con una fuerza sorprendente, manoteando el aire, tirando la copa de jugo que se estrelló contra el suelo de mármol, salpicando el vestido de la novia y los zapatos italianos de su padre. Sofía levantó su dedo índice, pequeño y tembloroso, y señaló directamente al rostro de la empleada que sostenía la botella de champán como si fuera un arma. Su pecho subía y bajaba con violencia, buscando el aire necesario para expulsar la verdad que había estado pudriéndose en su garganta durante 2 años. El grito no fue un llanto infantil. Fue un alarido gutural, una acusación que rasgó la atmósfera de refinamiento y cortesía, penetrando hasta los rincones más oscuros del salón. «¡Ca!», gritó, señalando a la mujer sentada a su lado, a la novia, a Vanessa. Y luego, girando su cuerpo y aferrándose al delantal de la empleada con ambas manos, gritó de nuevo, con una claridad que heló la sangre de los 300 testigos: «¡Ella es mi mamá! ¡Está viva!». El caos estalló en una fracción de segundo. La botella de Dom Periñón cayó de las manos de Marta, estrellándose y mezclando su espuma con los fragmentos de cristal en el suelo. El líquido mojó el dobladillo del vestido de novia de Vanessa, quien se puso de pie horrorizada, retrocediendo como si la niña fuera contagiosa. Roberto Castillo, el hombre que controlaba imperios, se quedó paralizado por un instante, su rostro pasando de la sorpresa a una ira demoníaca. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos poniéndose de pie, otros sacando sus teléfonos móviles, el instinto voyelista superando al decoro. Los guardias de seguridad, confundidos por la naturaleza de la amenaza, no era un intruso armado, sino una niña y una camarera, tardaron unos segundos vitales en reaccionar. Esos segundos fueron suficientes para que la narrativa de Roberto Castillo se desmoronara. La mujer, la empleada, la supuesta Marta,
Cayó de rodillas al nivel de la niña, abrazándola con una desesperación feroz, ignorando los cristales que se clavaban en sus piernas a través del uniforme. «Sofía, mi amor, mi vida», sollozaba, su voz ronca pero inconfundiblemente real. No era la voz de una sirvienta, era la voz de una madre que había regresado del infierno. Castillo recuperó la movilidad. Rugió, su voz perdiendo toda compostura. «¡Saquen a esta loca de aquí!». 3 guardias corpulentos comenzaron a correr hacia la mesa principal, abriéndose paso entre los invitados atónitos. La escena se convirtió en un cuadro grotesco. El millonario gritando órdenes, la novia histérica limpiándose el vestido, y en el centro, en el ojo del huracán, una madre y una hija aferradas la una a la otra en medio de un charco de champán y secretos rotos. Pero lo que Roberto Castillo no había calculado era la presencia de las cámaras. No solo las suyas, controladas y editadas, sino las de los invitados, transmitiendo en vivo a redes sociales. El grito de la niña, «Tú dijiste que la mataste», ya estaba viajando a la velocidad de la luz por la fibra óptica, saliendo de la mansión blindada hacia un mundo hambriento de escándalos. El jefe de seguridad llegó primero, agarrando a la empleada por el brazo y tirando de ella con violencia para separarla de la niña. «¡Suéltela!», ordenó el guardia. La mujer, con una fuerza nacida de la supervivencia, se resistió, clavando sus dedos en la espalda de la niña. «¡Suéltala!», gritó la mujer, levantando la vista hacia Castillo. Y en ese momento, bajo la luz directa de los candelabros, la cofia se deslizó, y el maquillaje corrido por las lágrimas reveló la cicatriz que cruzaba su pómulo derecho. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Varios de los socios más antiguos de Castillo reconocieron el rostro. No era Marta. A pesar de la delgadez extrema y el cambio, los rasgos eran innegables. Era Elena, la esposa muerta, la mujer que se había ahogado en el mar 2 años atrás. «Creíste que el mar se lo traga todo», dijo ella, su voz amplificada extrañamente por el silencio sepulcral que había vuelto a caer sobre el salón tras el estallido inicial. «Creíste. Pero el mar devuelve lo que no le pertenece». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La boda del año se había transformado, en cuestión de segundos, en la escena de un crimen activo. Los invitados, atrapados entre el miedo y la fascinación, observaban cómo la fachada impecable de Los Encinos se agrietaba. Sofía, aún aferrada a la cintura de su madre, miraba a su padre con un odio puro, destilado. Roberto Castillo miró a su alrededor, vio las cámaras de los teléfonos levantadas, vio las miradas de duda en sus socios, vio el miedo en los ojos de Vanessa. Sabía que la situación era crítica, pero su arrogancia le impedía aceptar la derrota. Gritó Castillo, señalando a su primera esposa. «Es una actriz contratada para arruinarme». Los guardias, obedeciendo a quien firmaba los cheques, redoblaron el esfuerzo. Uno de ellos agarró a la niña por la cintura para arrancarla de los brazos de su madre. Sofía pataleó y gritó, un sonido desgarrador que resonó en las vigas del techo. «¡Mamá!», chillaba la niña mientras era arrastrada hacia atrás. «¡Grito!», luchando Elena, luchando contra 2 hombres que intentaban inmovilizarla y arrastrarla hacia la salida de servicio. La violencia de la escena contrastaba grotescamente con la elegancia del entorno. Flores pisoteadas, copas rotas y la brutalidad física ejercida contra una mujer y una niña frente a la alta sociedad. Pero en medio del forcejeo, mientras Elena era arrastrada lejos de la mesa principal, sus ojos se cruzaron con los de un hombre sentado en la mesa 3. Un hombre que no había sacado su teléfono, que no se había levantado y que observaba la escena no con sorpresa, sino con una intensidad analítica. Era el comisario Rivas, invitado por compromiso político, un hombre que llevaba años sospechando que la fortuna de Castillo estaba cimentada sobre cadáveres. Rivas se puso de pie lentamente, no gritó,
Solo ajustó su chaqueta y comenzó a caminar hacia el tumulto, su mano derecha moviéndose instintivamente hacia la placa que llevaba en el bolsillo interior. La fiesta había terminado. La investigación acababa de comenzar. Y el grito de esa niña había sido la primera pieza de un dominó que amenazaba con derribar mucho más que una simple boda. Mientras los guardias empujaban a Elena hacia las puertas batientes de la cocina, ocultándola de la vista pública, y mientras Castillo intentaba recuperar el control del micrófono para dar una explicación absurda, la pregunta flotaba en el aire denso y viciado del salón. ¿Si esa mujer era la esposa muerta? ¿Qué había pasado realmente en ese yate hace 2 años? Y más importante aún, ¿cómo había logrado infiltrarse en la fortaleza del hombre que intentó asesinarla, sirviéndole su propio champán? La noche en los encinos apenas comenzaba, y los secretos silenciosos estaban a punto de volverse ensordecedores. El eco del grito de la niña no se disipó simplemente en el aire acondicionado del salón, pareció adherirse a las paredes, a las cortinas de seda y a la conciencia colectiva de los presentes como una mancha indeleble. La frase «tú dijiste que la mataste» flotaba sobre las mesas decoradas con cristalería fina, convirtiendo la boda del año en una escena del crimen en tiempo real. La orquesta había cesado por completo, y el único sonido que competía con los murmullos horrorizados era el forcejeo físico que ocurría cerca de las puertas de servicio, donde la figura menuda de la mujer vestida de camarera luchaba contra la fuerza bruta de 3 hombres entrenados para neutralizar amenazas, no para contener verdades. La violencia con la que los guardias de seguridad arrastraban a la mujer, cuyos pies apenas tocaban el suelo, mientras sus zapatos de trabajo, desgastados y baratos, raspaban el mármol pulido, era desproporcionada. No estaban sacando a una intrusa, estaban intentando borrar una evidencia. La mujer, a quien la niña había identificado como su madre, ya no gritaba. Había agotado el aire en sus pulmones con esa última súplica desesperada. Ahora, sus ojos buscaban frenéticamente a través del bosque de piernas y sillas, tratando de mantener el contacto visual con Sofía, como si ese hilo invisible fuera lo único que la mantuviera atada al mundo de los vivos. En el centro del salón, Roberto Castillo encarnaba la definición clínica de la sociopatía funcional. Mientras su hija era sujetada por una niñera que había aparecido de la nada y su difunta esposa era arrastrada hacia la oscuridad de las cocinas, él se ajustaba los gemelos de oro de su camisa. Su ritmo cardíaco, visible en la vena que latía levemente en su cuello, parecía haberse acelerado, pero su rostro era una máscara de indignación controlada. No había miedo en sus ojos, sino un cálculo frío y vertiginoso. Estaba reescribiendo la historia en su mente, buscando el ángulo, la mentira perfecta que pudiera suturar la herida abierta en su reputación. Castillo tomó el micrófono, que aún estaba encendido, produciendo un acople agudo que hizo que varios invitados se cubrieran los oídos. «Les ruego, por favor, mantengan la calma». Su voz retumbó, magnificada por el sistema de sonido de última generación. Lamento profundamente este desagradable incidente. Se trata de una ex empleada doméstica con un historial de inestabilidad mental severa. Una acosadora que ha estado obsesionada con nuestra familia desde la tragedia. La seguridad se encargará de ella y será entregada a las autoridades pertinentes. Era una mentira audaz, improvisada con la maestría de quien lleva años construyendo imperios sobre falacias. Sin embargo, esta vez la grieta era demasiado ancha. Los invitados, la crème de la sociedad, no eran tontos. Eran tiburones en sus propios estanques y reconocían el olor a sangre. Habían visto la cara de la mujer, habían visto la cicatriz y, sobre todo, habían visto la reacción de la niña. Sofía no había gritado con miedo a una extraña, había gritado con el reconocimiento visceral de una hija. Los teléfonos móviles, que habían bajado brevemente durante el caos inicial, volvieron a alzarse.
Los mensajes de texto volaban. «Es ella, es Elena, Castillo miente». Mientras tanto, en la periferia de la acción, el comisario Rivas se movía con la determinación de un depredador silencioso. No corrió hacia la trifulca inicial. Eso habría sido un error táctico en propiedad privada con seguridad hostil. En su lugar, Rivas flanqueó el salón, moviéndose entre las sombras de las columnas, siguiendo la trayectoria hacia donde se llevaban a la mujer. Sabía que el tiempo era un recurso que se agotaba rápidamente. Si esa mujer salía del recinto en una furgoneta de la seguridad privada de Castillo, es muy probable que desapareciera de verdad esta vez, y para siempre. Las puertas batientes de la cocina se cerraron tras los guardias y su prisionera, amortiguando los sonidos de la fiesta rota. El ambiente cambió drásticamente. De la calidez dorada del salón a la frialdad clínica del acero inoxidable y las luces fluorescentes de la zona de servicio. El personal de catering, cocineros y ayudantes se pegaron a las paredes, aterrorizados, viendo cómo los gorilas de seguridad lanzaban a su compañera Marta contra una mesa de preparación metálica. El golpe fue seco y brutal. La mujer gimió, el dolor irradiando por su espalda, pero se giró instantáneamente. Acorralada. La cofia había desaparecido por completo y su cabello, teñido de un castaño oscuro y barato para ocultar su rubio natural, caía en mechones desordenados sobre su rostro. Ya dio ella, con la sangre manando de un corte en el labio. ¡Llamen a la policía! El jefe de seguridad de Castillo, un ex militar llamado Vargas, se acercó a ella. Su corpulencia llenaba el espacio, bloqueando la luz. Vargas no era un simple guardia, era el limpiador de Castillo, el hombre que gestionaba los problemas que no se podían resolver con abogados. «Tú no vas a ver a la policía, querida», gruñó Vargas, sacando unas esposas de plástico de su cinturón. «Vas a dar un paseo con nosotros. El señor Castillo está muy decepcionado con tu desempeño». Vargas extendió la mano para agarrarla del cuello, pero se detuvo en seco cuando el sonido metálico de un arma amartillándose resonó en la acústica de azulejos de la cocina. «Aleje sus manos de la señora», dijo una voz tranquila, autoritaria desde la puerta de servicio. Todos giraron la cabeza. El comisario Rivas estaba allí, de pie, con su postura relajada, pero con su pistola reglamentaria apuntando directamente al pecho de Vargas. No llevaba uniforme, su smoking estaba impecable, pero la placa dorada que había colgado en el bolsillo de su pecho brillaba bajo los tubos fluorescentes con la autoridad del Estado. «Esto es propiedad privada, Rivas», escupió Vargas, aunque levantó las manos lentamente, reconociendo al hombre. «No tienes jurisdicción aquí sin una orden». «Tengo causa probable de la comisión de un delito flagrante», respondió Rivas, avanzando paso a paso sin bajar el arma. «Secuestro, agresión y, posiblemente, intento de homicidio». «Y créame, Vargas, tengo muchas ganas de ver qué cantas cuando te sientes en la sala de interrogatorios». Rivas no miró a la mujer todavía, mantuvo sus ojos fijos en los guardias. «Suelten a la mujer, ahora, y pónganse contra la pared». La tensión era eléctrica. Los guardias de seguridad privada superaban en número a Rivas 3-1, y estaban armados. Por un segundo, la posibilidad de un tiroteo en la cocina de una boda de lujo pareció inevitable. Pero Vargas sabía que disparar a un comisario de alto perfil era un billete de ida a una celda o a la morgue. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Sus hombres retrocedieron. Fue entonces cuando Rivas miró a la mujer, la examinó con la precisión de un forense. Vio más allá del uniforme de talla grande y el maquillaje corrido. Vio la estructura ósea, la forma de los ojos, la cicatriz. Recordaba el expediente de la desaparición de Elena Castillo. Había visto las fotos de la víctima cientos de veces. «Señora Castillo», dijo Rivas, usando su nombre real, no el de su etiqueta de empleada. Fue una afirmación, no una pregunta.
La mujer se desplomó un poco, como si el reconocimiento oficial le hubiera quitado un peso de encima y, al mismo tiempo, le hubiera cortado las cuerdas que la sostenían. Rompió a llorar, un llanto silencioso y tembloroso. «¡Sáqueme de aquí!», susurró ella. «Por favor, él va a matarme. Tiene a mi hija». En el salón principal, la situación se deterioraba. Vanessa, la novia, había pasado del shock a la furia narcisista. Su vestido de alta costura estaba manchado de champán y jugo de manzana, y su gran día se había convertido en un circo mediático. «¡Santo Joel!», sisaba ella, agarrando el brazo de su esposo con sus uñas perfectamente manicuradas. «¡Están arruinando todo!». Pero Roberto Castillo ya no la escuchaba. Su atención estaba en su teléfono móvil, enviando mensajes encriptados a su equipo legal y a sus contactos en el gobierno. Necesitaba contener esto, necesitaba controlar la narrativa antes de que saliera de los muros de los encinos. Sin embargo, al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. Las luces azules y rojas de las patrullas de policía reflejándose en los ventanales del jardín. Rivas no había entrado solo a la cocina. Antes de intervenir, había activado el botón de pánico de su radio personal, enviando una señal de «oficial en peligro» a todas las unidades cercanas. La caballería había llegado. Un grupo de oficiales uniformados irrumpió en la cocina por la entrada de proveedores, armas en mano. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Vargas y sus hombres fueron esposados y empujados contra los refrigeradores industriales. Rivas enfundó su arma y se acercó a Elena. Se quitó su chaqueta de smoking y se la puso sobre los hombros, cubriendo el uniforme de sirvienta que ahora parecía un disfraz macabro. Ella negó con la cabeza, aunque temblaba violentamente. «No importa». «Sofía. Su hija está en el salón, no puedo sacarla todavía. Legalmente Castillo sigue siendo su tutor, pero le prometo que no le quitaré los ojos de encima. Ahora necesito que venga conmigo. Tenemos que sacarla de aquí de forma segura. Usted es la prueba viviente de un crimen y su vida corre peligro cada segundo que permanece en esta casa». La salida de Elena de la mansión fue un espectáculo dantesco. Rodeada por un cordón policial, la mujer que había servido el champán minutos antes caminaba ahora hacia una patrulla blindada. Al cruzar el umbral hacia el exterior, los flashes de los paparazzi, que se habían agolpado en las rejas exteriores al escuchar los rumores, estallaron como una tormenta eléctrica. Roberto Castillo salió al pórtico principal, seguido por su abogado que acababa de llegar. Vio cómo introducían a su primera esposa en el coche patrulla. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y el caos. La mirada de Castillo era una promesa de destrucción. La de Elena, protegida tras el cristal del vehículo policial, era una declaración de guerra. Dentro de la mansión, la fiesta había muerto, pero el drama humano continuaba. Sofía había sido llevada a una sala privada en el segundo piso, custodiada por la niñera y bajo llave por orden de su padre. La niña estaba sentada en el borde de una cama gigante, con los pies colgando. Ya no lloraba. El estallido emocional había dado paso a una catatonia defensiva. Pero en su mente infantil algo había cambiado irrevocablemente. La duda, esa niebla tóxica que su padre y los terapeutas habían inyectado en su memoria durante 2 años, se había disipado. Había visto a su madre. Había olido su perfume a través del olor a detergente barato del uniforme. Sabía que era real. Y sabía que su padre era el monstruo del cuento. El comisario Rivas se quedó en la mansión mientras la patrulla se llevaba a Elena a una casa de seguridad, no a la comisaría, por temor a que los tentáculos de Castillo llegaran hasta las celdas municipales. Rivas se acercó a Roberto Castillo, quien estaba de pie en el vestíbulo, rodeado de su equipo de crisis. «Comisario», dijo Castillo con una voz que goteaba desprecio. «Espero que tenga una explicación excelente para esta intrusión y el abuso de autoridad. Mis abogados tendrán su placa para el desayuno».
Rivas sonrió, una sonrisa fría y sin alegría. Guarde sus amenazas, Castillo. Se le acabaron. Acabo de confirmar la identidad de la mujer a través de las huellas dactilares que dejó en la botella de Dom Periñón que tiró al suelo. Es Elena, su esposa muerta. El silencio que siguió a esa declaración fue más pesado que el plomo. El abogado de Castillo palideció. «Eso es imposible», murmuró el abogado. «Hay un certificado de defunción». «Un papel se puede comprar», respondió Rivas, acercándose un paso más a Castillo, invadiendo su espacio personal. «Pero un cadáver no se puede fingir para siempre si la persona sigue respirando. Voy a abrir una investigación por intento de homicidio, fraude, secuestro y falsificación de documentos públicos. Y esta vez, Roberto, no vas a poder comprar tu salida». Castillo no retrocedió, mantuvo la mirada, sus ojos oscuros como pozos de petróleo. «Es una impostora», insistió Castillo, aunque una gota de sudor traicionera bajaba por su sien. «Una actriz, una estafadora. Y usted, comisario, está cayendo en su juego. Tenga cuidado». «Los que juegan contra mí suelen terminar desaparecidos». «Ya no», dijo Rivas. «Los fantasmas están saliendo de sus tumbas, Castillo, y traen recibos». Mientras la policía comenzaba a tomar declaraciones a los invitados atónitos, convirtiendo la boda en un interrogatorio masivo, la narrativa oficial comenzaba a fracturarse. Los invitados, liberados del hechizo del dinero de Castillo por la brutalidad de lo que habían presenciado, empezaban a hablar. «Yo la vi», decía una mujer mayor amiga de la madre de Elena. «Tenía la misma marca de nacimiento en el cuello. Era ella». Castillo parecía querer matarla allí mismo, comentaba un empresario rival. Ese hombre tenía miedo, pánico puro. Lejos de allí, en el asiento trasero de la patrulla que corría por la autopista alejándose de la zona exclusiva, Elena miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. Se tocaba el brazo donde el guardia la había agarrado, sintiendo ya la formación de los moratones. Pero el dolor físico era irrelevante. Su mente estaba en un flashback constante, rebobinando no al momento del grito en la boda, sino al momento en que todo comenzó. Para entender cómo Elena Castillo terminó sirviendo champán en su propio funeral social, había que volver atrás. No al yate, no al accidente, sino a los meses de obscuridad que siguieron, a cómo sobrevivió al mar, y más importante aún, a cómo descubrió que su caída por la borda no había sido un accidente, sino una ejecución fallida. La Marta que entró en la mansión esa noche no era una mujer improvisada. Era el resultado de 2 años de planificación meticulosa, de hambre, de esconderse en albergues, de cambiar su apariencia y de esperar el momento exacto en que Roberto Castillo se sintiera lo suficientemente seguro como para exponer su flanco más débil, su arrogancia. La patrulla giró hacia una carretera secundaria, adentrándose en la noche. Elena cerró los ojos y, por primera vez en 2 años, se permitió sentir algo distinto al miedo, esperanza. Había hecho contacto. Su hija sabía la verdad. Ahora solo tenía que mantenerse viva el tiempo suficiente para contársela al mundo. Pero ella sabía, mejor que nadie, que Roberto Castillo no se detendría. La boda había sido interrumpida, pero la cacería acababa de comenzar. Y esta vez, la presa tenía colmillos. Mientras la sirena de policía aullaba en la distancia, en la mansión Los Encinos, Roberto Castillo subía las escaleras hacia la habitación de su hija. Despidió a la niñera con un gesto brusco y entró, cerrando la puerta con llave tras de sí. Sofía levantó la vista, sus pequeños ojos hinchados clavándose en los de su padre. «Mientes», dijo la niña, con una voz que no temblaba. Roberto se aflojó el nudo de la corbata, su respiración agitada. Se sentó en una silla frente a ella,
mirándola no con amor, sino con la evaluación fría de un hombre que calcula daños y perjuicios. «Sofía», dijo él, con un tono peligrosamente suave, «tu madre está muerta. Lo que viste hoy fue un truco, una mujer mala que quiere nuestro dinero. Y tú has hecho un gran daño a nuestra familia hoy». La niña no parpadeó. El miedo había sido reemplazado por algo mucho más peligroso para un hombre como Roberto: la memoria. «Ella me miró», susurró Sofía, «y yo la recuerdo. Recuerdo lo que pasó en el barco, papá. Ahora lo recuerdo todo». La confesión de la memoria recuperada de la niña cayó en la habitación como una sentencia. Roberto Castillo comprendió en ese instante que el problema no era solo la mujer que se había llevado la policía. El problema estaba sentado frente a él, en pijama de seda. Y por primera vez en la noche, el verdadero terror se apoderó de él, no por lo que la policía pudiera descubrir, sino por lo que su propia hija ya sabía. La guerra doméstica había comenzado, y las paredes de la mansión, antes protectoras, ahora se sentían como los muros de una prisión que se cerraba lentamente sobre él. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado era el único sonido dentro de la patrulla blindada que se alejaba de la mansión Los Encinos. Afuera, la ciudad dormía ajena al terremoto social y legal que acababa de fracturar la cúpula de la alta sociedad. Dentro del vehículo, la mujer que el mundo conocía como la difunta Elena Castillo y que el registro de la empresa de catering identificaba como Marta González, miraba sus propias manos. Estaban ásperas, con las uñas cortas y la piel reseca por meses de trabajar con detergentes industriales. Unas manos que ya no correspondían a la esposa de un magnate, sino a una sobreviviente que había tenido que arrastrarse fuera de su propia tumba. El comisario Rivas, sentado en el asiento del copiloto, no hablaba. Sabía que el silencio era a menudo la herramienta más eficaz para permitir que la realidad se asentara. Observaba a la mujer por el espejo retrovisor. No veía a una criminal ni a una loca, como vociferaba Roberto Castillo minutos antes. Veía una pieza clave en un rompecabezas macabro que había comenzado 2 años atrás en las aguas profundas del Pacífico. La decisión de no llevarla a la comisaría central, sino a una casa de seguridad en las afueras, no había sido protocolaria, sino estratégica. Rivas sabía que la nómina de Roberto Castillo incluía a jueces, fiscales y probablemente a varios capitanes de su propia estación. Si Elena entraba en una celda esa noche, tal vez no amanecería viva. Mientras el convoy policial cruzaba la ciudad, la mente de Elena viajaba en reversa, desilvanando la compleja red de eventos que la habían llevado a servir champán en la boda de su propio verdugo. Para entender la magnitud de lo ocurrido en el salón de fiestas, es necesario reconstruir los años perdidos, el tiempo en que Elena Castillo dejó de existir para convertirse en una sombra. La historia oficial, la que los periódicos habían repetido hasta la saciedad, decía que Elena había caído por la borda del yate Fortuna durante una tormenta repentina. Roberto había llorado ante las cámaras, hablando de una tragedia, de un resbalón fatal. Pero la memoria de Elena, ahora activada por la adrenalina y la cercanía de su hija, contaba una historia muy diferente. No hubo resbalón, hubo una discusión, hubo un descubrimiento financiero que ella no debió hacer, y hubo un empujón, fuerte, deliberado, calculado. El agua estaba helada esa noche de noviembre. Elena recordaba el impacto, el aire escapando de sus pulmones y el terror absoluto al ver las luces del yate alejarse. No dieron la vuelta. El barco simplemente siguió su curso, dejándola a merced del océano. La supervivencia de Elena no fue un milagro divino, sino un acto de voluntad primitiva. Se aferró a una boya de pesca perdida durante horas que parecieron siglos, hasta que la corriente la arrastró, semi-inconsciente y con hipotermia, a una playa remota de pescadores a kilómetros de la zona de búsqueda oficial.
Cuando despertó en una clínica rural, sin identificación y apenas capaz de hablar, vio las noticias en un pequeño televisor colgado en la pared. Vio su propia foto con un lazo negro. Vio a Roberto consolando a Sofía. Y entendió, con una claridad escalofriante, que si aparecía viva en ese momento, Roberto terminaría el trabajo. Él tenía el poder, el dinero y la narrativa. Ella solo tenía su vida. Así que tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar: morir para poder sobrevivir. Desapareció del hospital antes de que llegara la policía local, robó ropa de un tendedero y comenzó su descenso a los infiernos del anonimato. Durante 2 años, Elena se convirtió en Marta. Se tiñó el cabello rubio ceniza con un tinte negro barato de supermercado que le manchaba la frente. Aprendió a caminar encorvada para disimular su estatura y elegancia natural. Trabajó limpiando baños en estaciones de autobuses, lavando platos en fondas de mala muerte y durmiendo en albergues donde tenía que dormir con un ojo abierto para que no le robaran los zapatos. Cada día era una preparación. Cada día ahorraba monedas, no para huir, sino para volver. Su objetivo nunca fue escapar, fue infiltrarse. La oportunidad llegó a través de una agencia de empleo temporal que no hacía demasiadas preguntas sobre documentos de identidad falsificados. Cuando Elena supo, a través de las revistas de sociedad que hojeaba en los kioscos, que Roberto iba a casarse de nuevo en la mansión familiar, supo que era el momento. Consiguió trabajo en Eventos Prestige, la empresa contratada para el servicio. La ironía era brutal. La señora de la casa regresaba para servir a los invitados que una vez bebieron su vino y luego olvidaron su nombre. Volviendo al presente, la patrulla se detuvo frente a una casa discreta, de fachada anónima protegida por muros altos. Rivas bajó y abrió la puerta trasera. «Hemos llegado, señora Castillo. Aquí estará segura por esta noche». Elena bajó. Sus piernas temblaban, pero su mirada se mantenía firme. «No me llame señora Castillo», dijo con voz ronca. «Ese nombre está muerto. Necesito saber qué pasará con Sofía. Roberto no puede quedarse con ella. Él es peligroso». «Lo sabemos», asintió Rivas, guiándola hacia la entrada. «Pero necesitamos pruebas irrefutables. Su testimonio es poderoso, Elena, pero Roberto tiene abogados que intentarán destrozar su credibilidad. Dirán que sufrió un trauma, amnesia, que es una impostora buscando fortuna. Necesitamos algo más que su palabra». Lo que Rivas no le dijo en ese momento, para no darle falsas esperanzas, era que la prueba reina ya estaba siendo procesada. En el laboratorio forense central, a kilómetros de allí, un técnico con guantes de látex sostenía la botella de Dom Perignon que Elena había dejado caer en el forcejeo. La botella no se había roto completamente, el cuello y parte del cuerpo estaban intactos. Con un pincel de fibra de vidrio y polvo magnético, el técnico estaba revelando los secretos que el cristal guardaba. Las huellas dactilares no mienten, no tienen agenda política ni cuentas bancarias en Suiza. 9%. Las huellas no pertenecían a Marta González. Pertenecían, indudablemente, a Elena Castillo, nacida Elena Ferrer. La ciencia acababa de confirmar la resurrección. Mientras tanto, en la mansión Los Encinos, la atmósfera había pasado del pánico a una gestión de crisis fría y calculadora. Los últimos invitados habían sido escoltados fuera de la propiedad, firmando acuerdos de confidencialidad improvisados que probablemente no tendrían validez legal, pero que servían para intimidar. El personal de limpieza recogía los cristales rotos y las flores pisoteadas, intentando borrar las cicatrices físicas de la noche. Roberto Castillo se encontraba en su despacho, una habitación revestida de caoba que olía a cuero antiguo y tabaco. Frente a él, su abogado principal, un hombre llamado Valdés, conocido como el tiburón en los círculos penales, caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. «Sí, quiero que bloqueen cualquier filtración a la prensa. Compra la exclusiva si es necesario, pero que esas fotos no salgan mañana. Me da igual cuánto cueste». Valdés colgó y miró a Roberto con gravedad.
La situación es crítica, Roberto. ¡La situación es crítica!, gritó Roberto golpeando el escritorio con el puño, haciendo saltar un vaso de whisky. Elena está muerta. Yo la vi morir. El mar se la llevó. Esto es un montaje. Alguien la encontró. Alguien que se le parece. La entrenó y la envió aquí para extorsionarme justo ahora. La negación de Roberto no era solo para su abogado. Era un mecanismo de defensa psicológica. Admitir que Elena estaba viva significaba admitir que había fallado en matarla. Y significaba que había un testigo ocular de su crimen. Pero había una grieta en su armadura, una pequeña fisura por donde se colaba el terror, la mirada de Sofía. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín oscuro. Recordaba la escena en la habitación de la niña. Sofía no estaba histérica, estaba extrañamente tranquila, con esa calma petrificante de los niños que han visto demasiado. «Ella me miró», había dicho Sofía. En el piso de arriba, la puerta de la habitación de Sofía permanecía cerrada con llave desde fuera. Pero dentro, la niña no dormía. Estaba sentada en el suelo, junto a su casa de muñecas. En su mano pequeña sostenía una fotografía arrugada que había sacado de un escondite secreto bajo el forro de su joyero musical. Era una foto vieja, de un día de playa, donde su madre sonreía con el cabello al viento. Sofía miraba la foto y luego cerraba los ojos, evocando la imagen de la camarera. Los ojos eran los mismos. El olor, una mezcla de lavanda y tristeza, era el mismo. Sofía, a sus 8 años, estaba resolviendo el rompecabezas más rápido que los adultos. Recordaba la noche en el barco. Durante 2 años, su padre y los psicólogos le habían dicho que sus pesadillas eran fantasías, que ella estaba dormida cuando mamá cayó. Pero el grito en la boda había roto el dique de la memoria reprimida. Ahora recordaba los gritos en la cubierta. Recordaba a su padre volviendo al camarote, solo, con la camisa mojada y la respiración agitada. Recordaba que él no llamó a nadie por radio hasta 1 hora después. La niña se puso de pie y se acercó a la puerta cerrada. Pegó el oído a la madera. Escuchaba los pasos pesados de los guardias de seguridad en el pasillo. Sabía que era prisionera en su propia casa. Pero también sabía algo que su padre subestimaba. Ella era la única persona en esa casa que no le tenía miedo al dinero de Roberto. De vuelta en la casa de seguridad, Rivas servía una taza de té caliente a Elena. Ella estaba sentada en un sofá viejo, envuelta en una manta gris. «El análisis de huellas dactilares ha confirmado su identidad, Elena», dijo Rivas suavemente. Elena no sonrió, solo asintió lentamente, como si le confirmaran que el sol sale por el este. «¿Eso significa que recupero mi nombre y mi vida? Significa que Roberto Castillo ya no puede decir que usted es una impostora. Significa que legalmente usted está viva, y eso cambia todo el tablero de juego. Mañana por la mañana presentaremos una solicitud de emergencia para la custodia temporal de Sofía y una orden de restricción contra Roberto, y abriremos la investigación por intento de homicidio». Elena levantó la vista, sus ojos brillando con una intensidad feroz. «Él no se quedará quieto, comisario. Usted no lo conoce. Él prefiere quemar la casa con todos adentro antes que dejar que alguien le quite lo que cree que es suyo. Si sabe que estoy viva y que tengo pruebas, vendrá por mí y usará a Sofía como escudo». Rivas se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «Déjelo que venga. Esta vez, nosotros lo estaremos esperando. Y no estamos en medio del océano, Elena. Estamos en tierra firme, y la ley, por primera vez, está de su lado. Pero la ley es lenta, y el poder es rápido». Mientras Rivas y Elena planeaban los siguientes pasos legales, el teléfono de Roberto Castillo vibró con un mensaje de texto. Era de un contacto dentro de la policía, un favor cobrado de hace años. El mensaje era breve. «Huellas positivas. Es ella. Rivas tiene la evidencia. Van por ti». Roberto leyó el mensaje y una calma gélida descendió sobre él. La fase de negación había terminado.
Ahora comenzaba la fase de eliminación. Ya no se trataba de relaciones públicas ni de bodas arruinadas. Se trataba de supervivencia pura. Caminó hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro en su despacho. Marcó la combinación y la puerta de acero se abrió con un siseo. Dentro no había solo dinero en efectivo y pasaportes. Había un disco duro externo y un teléfono satelital. Roberto tomó el teléfono. Sabía que si hacía esa llamada no habría vuelta atrás. Era la opción nuclear. La noche avanzaba hacia la madrugada y la ciudad parecía contener el aliento. En 3 puntos distintos, la comisaría, la casa de seguridad y la mansión, 3 jugadores movían sus fichas en un tablero invisible. Elena, la reina resucitada. Rivas, el caballero de la ley. Y Roberto, el rey acorralado. Lo que nadie sabía, ni siquiera el astuto comisario Rivas, era que la pieza más importante del juego no era ninguno de ellos. La pieza clave era una niña de 8 años encerrada en una habitación de lujo, que acababa de recordar dónde estaba escondido el seguro de vida que su madre le había dado antes de subir a aquel yate maldito. Un pequeño objeto que Elena le había entregado susurrando. «Guárdalo, Sophie, es nuestro secreto». Sofía fue hacia su baúl de juguetes y comenzó a buscar en el fondo, debajo de los peluches olvidados. Sus dedos tocaron algo duro y frío. Lo sacó a la luz de la luna que entraba por la ventana. Era una pequeña grabadora digital de voz, vieja y con las pilas casi agotadas. Sofía presionó el botón de reproducción. Hubo un momento de estática y luego la voz de su madre llenó la habitación, clara y urgente, grabada días antes de la muerte. Si estás escuchando esto, Sofía, significa que algo malo me ha pasado. La niña apretó la grabadora contra su pecho. La batalla por la verdad no se libraría solo en los tribunales con huellas dactilares. Se libraría con la voz de una muerta hablando desde la tumba, guardada por la inocencia de una hija. Afuera, el viento comenzó a aullar, sacudiendo los árboles de los encinos. La tormenta que había comenzado en el mar 2 años atrás estaba a punto de tocar tierra con una fuerza devastadora. Y cuando amaneciera, nada en la vida de los Castillo volvería a ser igual. La máscara de Marta había caído, pero la verdadera cara del monstruo apenas comenzaba a revelarse. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de neblina que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba, el destino de 4 vidas pendía de un hilo indicible, tejido con mentiras, avaricia y una resistencia humana incalculable. Lejos del brillo de los flashes y del glamour de la boda interrumpida, la verdadera historia comenzaba a tomar forma en las sombras, despojada de las máscaras sociales. En la seguridad estéril de la casa de refugio, el sonido del agua corriente rompió el silencio de la madrugada. Elena Castillo, o la mujer que el mundo había conocido brevemente como Marta, se frotaba la piel con una esponja áspera, intentando arrancar no solo la suciedad de la noche, sino 2 años de identidad falsa. El tinte negro barato se escurría por el desagüe en remolinos oscuros, revelando lentamente las raíces castañas de su verdadero ser. No era simplemente un acto de higiene, era un ritual de resurrección. Al otro lado de la puerta del baño, el comisario Rivas revisaba los archivos digitales en su tableta. La luz azul de la pantalla iluminaba un rostro marcado por el cansancio y la determinación. Lo que había comenzado como un disturbio en una fiesta privada se había metamorfoseado en una conspiración corporativa de alto nivel. Los primeros informes financieros que su equipo de delitos económicos había logrado desenterrar esa misma noche confirmaban la teoría que Elena había esbozado en el coche patrulla. El motivo del accidente en el yate nunca fue pasional. Roberto Castillo no había intentado matar a su esposa por desamor, sino por una razón mucho más fría y calculadora: la solvencia. Para comprender la magnitud del crimen, es imperativo analizar la cronología financiera de las empresas Castillo.
2 meses antes de la desaparición de Elena, el imperio de la construcción de Roberto se tambaleaba al borde de la quiebra técnica, oculto tras una fachada de opulencia. Elena, quien poseía un título en finanzas que Roberto siempre había subestimado, había descubierto discrepancias en las cuentas conjuntas. No eran simples errores contables, eran desvíos masivos de fondos hacia cuentas en paraísos fiscales, diseñados para vaciar la empresa antes de declarar una bancarrota fraudulenta, dejando a los inversores y a su propia familia en la ruina mientras él huía con el botín. Esa noche en el yate Fortuna, Elena no resbaló, ella confrontó. Según la declaración que Rivas estaba a punto de grabar formalmente, Elena había amenazado con ir a las autoridades si Roberto no devolvía el dinero de los fondos de pensiones de los empleados. Esa amenaza fue su sentencia de muerte. El empujón hacia las aguas heladas del Pacífico fue una decisión ejecutiva, un cálculo de riesgo y beneficio realizado en una fracción de segundo. Mientras Elena recuperaba su identidad en la casa de seguridad, en la mansión Los Encinos la atmósfera era la de un búnker bajo asedio. Roberto Castillo, despojado de su smoking y vistiendo ahora ropa oscura y funcional, se movía por su despacho con la energía frenética de un animal enjaulado. La trituradora de papel zumbaba incesantemente en una esquina, devorando documentos que conectaban sus empresas fantasmas con sobornos a funcionarios locales. Pero Roberto sabía que el papel era el menor de sus problemas. El verdadero problema respiraba, tenía huellas dactilares y estaba bajo custodia policial. El abogado Valdés, visiblemente alterado, intentaba razonar con su cliente desde el sofá de cuero. Roberto, tienes que detenerte. Destruir evidencia ahora solo empeorará las cosas si consiguen una orden de registro. Necesitamos construir una defensa basada en la salud mental de Elena. Roberto se detuvo en seco y miró a su abogado con una frialdad que heló la sangre del jurista. No habrá defensa, Valdés, porque no habrá juicio. Elena no llegará a declarar. Tú encárgate de retrasar a la fiscalía. Consigue que el juez Méndez bloquee la orden de custodia de Sofía. Yo me encargo del resto. La mención del juez Méndez no era casual. Era una de las conexiones ocultas que Rivas temía. Durante años, Roberto Castillo había cultivado una red de favores y deudas en el sistema judicial. Jueces invitados a sus yates, fiscales con hipotecas pagadas misteriosamente. Esa red de corrupción que hasta ahora había servido para agilizar permisos de construcción se activaba ahora para encubrir un intento de homicidio. Sin embargo, lo que Roberto no calculaba era el factor humano, el eslabón más débil en cualquier cadena criminal. La lealtad se compra, pero el miedo es gratuito y mucho más persuasivo. En el Laboratorio Forense Central, la ciencia continuaba su trabajo implacable, ajena a las maquinaciones políticas. El técnico encargado del análisis de la botella de champán había encontrado algo más que huellas. Atrapado en el adhesivo de la etiqueta había un cabello, un folículo microscópico que contenía el código genético completo. 99%. La ciencia había cerrado el círculo. Legalmente, Marta González no existía. Elena Castillo estaba viva. Y si estaba viva, el certificado de defunción firmado por el médico forense amigo de Roberto era falso, lo que abría la puerta a cargos federales por fraude documental. Pero la prueba más devastadora no estaba en un laboratorio ni en los servidores de un banco suizo, estaba en las manos temblorosas de una niña de 8 años. En su habitación, Sofía permanecía despierta, con la pequeña grabadora digital apretada contra su pecho como un talismán. La grabación era corta, apenas 2 minutos de audio granulado, pero su contenido era dinamita pura. Elena, presintiendo el peligro días antes del viaje en yate, había grabado una conversación telefónica de Roberto que escuchó desde la extensión del dormitorio principal. En la cinta se escuchaba la voz inconfundible de Roberto hablando con un interlocutor desconocido. El seguro de vida se ha duplicado.
El accidente ocurre en aguas internacionales, la jurisdicción es complicada. Haz que parezca una caída. El mar se encargará del resto. Necesito esa liquidez para el lunes. Sofía, con una madurez forzada por el trauma, comprendía que esa voz en la pequeña caja negra era la razón por la que su madre había desaparecido. Y sabía que si su padre entraba en esa habitación y encontraba la grabadora, ella también desaparecería. La niña miró hacia la ventana. La altura era considerable, pero la enredadera que cubría la fachada de piedra era gruesa y vieja. Había visto a los jardineros trepar por ella. Sofía metió la grabadora en el bolsillo de su pijama, se calzó sus zapatillas deportivas y abrió la ventana con un cuidado extremo. El aire frío de la noche golpeó su rostro. Abajo, en el jardín, los guardias de seguridad patrullaban con linternas, pero sus rutas eran predecibles. Sofía había pasado 2 años observando, siendo invisible en su propia casa. Ahora, esa invisibilidad era su única arma. Mientras tanto, en la casa de seguridad, Elena terminó su relato. Rivas había dejado de tomar notas hacía minutos, hipnotizado por la brutalidad de la narración. La mujer sentada frente a él, con el cabello húmedo y vestida con un chándal gris que le quedaba grande, emanaba una fuerza que no aparecía en las fotos de sociedad de antaño. Roberto no se irá sin Sofía, dijo Elena rompiendo el silencio. Él sabe que ella es mi punto débil. Y sabe que si huye del país, necesita a la niña para mantener la imagen de padre abnegado, al menos hasta llegar a un país sin tratado de extradición. Comisario, tiene que sacar a mi hija de esa casa ahora, no mañana, ahora. Rivas miró su reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Conseguir una orden de allanamiento a esa hora, con la influencia de Castillo sobre el poder judicial local, era casi imposible. Pero Rivas era un viejo lobo de mar que conocía los atajos del sistema. No podemos entrar legalmente hasta que el juez firme la orden a las 8 a.m., admitió Rivas con frustración. Pero podemos hacer una visita de bienestar social. Si tenemos sospecha razonable de que la menor está en peligro inminente, la policía puede entrar sin orden judicial. Y después de su declaración, señora Castillo, tengo más que sospechas razonables. Rivas tomó su radio y cambió la frecuencia a un canal encriptado, contactando a las unidades tácticas que había mantenido en reserva cerca de la mansión. Atención a todas las unidades, código rojo en la ubicación objetivo, sospecha de riesgo vital para la menor, procedan a rodear el perímetro, no dejen salir a nadie, repito, nadie sale. En la mansión, el plan de fuga de Roberto Castillo estaba en marcha. Un helicóptero privado había sido desviado de su ruta original y se dirigía hacia el helipuerto privado en la parte trasera de la finca, con una hora estimada de llegada de 20 minutos. Roberto subió las escaleras hacia la habitación de Sofía, con una maleta llena de efectivo en una mano y las llaves de la habitación en la otra. Su plan era simple: llevarse a la niña, volar hacia un aeródromo privado en la frontera y desaparecer en Sudamérica antes de que el sol saliera. Abrió la puerta de la habitación de un golpe. «Sofía, despierta, nos vamos de viaje», dijo con una falsa alegría que sonaba grotesca en la oscuridad. Encendió la luz. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban intactas. Roberto revisó el baño. Vacío. El armario, vacío. Entonces vio la ventana abierta y las cortinas ondeando fantasmagóricamente con el viento. Se asomó y vio, 2 pisos más abajo, una pequeña figura corriendo hacia la espesura del bosque que rodeaba la propiedad, justo en el momento en que las luces azules y rojas de las sirenas policiales comenzaban a teñir el cielo en la entrada principal de la finca. El rugido de la ira de Roberto resonó en la habitación vacía. La presa se había escapado y los cazadores estaban derribando la puerta principal. Abajo, en el vestíbulo, el jefe de seguridad de Roberto interceptaba a los oficiales de policía que intentaban ingresar.
«Esto es propiedad privada», gritaba el guardia, con la mano peligrosamente cerca de su arma holgada. El oficial al mando no retrocedió. «Tenemos causa probable de secuestro y peligro para un menor. Apártese o será arrestado por obstrucción a la justicia». Mientras la confrontación escalaba en la entrada, Sofía corría. Las ramas le arañaban la cara y el pijama se le enganchaba en los arbustos, pero no se detenía. Conocía el bosque, era su refugio cuando su padre gritaba. Sabía que al final del sendero había una pequeña puerta de servicio en el muro perimetral que los guardias a menudo olvidaban cerrar con candado. De repente, una mano fuerte la agarró del hombro, deteniéndola en seco. Sofía gritó, un sonido agudo y terrorífico que se perdió entre los árboles. Se giró, esperando ver el rostro furioso de su padre, pero se encontró con la mirada sorprendida de uno de los camareros del servicio de catering, un joven que se había quedado rezagado recogiendo el equipo en la zona de carga trasera. «¿Niña? ¿Qué haces aquí?», preguntó el joven, asustado. Sofía, jadeando, le mostró la grabadora. «Tengo que dárselo a la policía. Mi papá es malo. Por favor, ayúdame». El destino, en su ironía suprema, había puesto la pieza final del rompecabezas en manos de un empleado temporal, cerrando el ciclo que había comenzado con una madre disfrazada de sirvienta. El joven camarero, al ver las luces de la policía destellando a través de los árboles y escuchar los gritos provenientes de la mansión, tomó una decisión instantánea. Levantó a la niña en brazos y corrió, no hacia la casa, sino hacia la carretera donde las patrullas bloqueaban el paso. Dentro de la mansión, Roberto Castillo comprendió que el juego había terminado, al menos el juego legal. Pero un hombre como él nunca acepta la derrota total. Si no podía tener su libertad, tendría su venganza. 38 de la caja fuerte y se dirigió hacia la entrada trasera, lejos de la policía, hacia donde sabía que el helicóptero aterrizaría en minutos. Si lograba llegar al aire, aún tenía una oportunidad. Pero el sonido que escuchó no fue el de las aspas de un helicóptero, fue el sonido de neumáticos derrapando sobre la grava. Un vehículo civil, un sedán discreto y sin marcas, irrumpió a través de una entrada lateral del jardín, bloqueando su ruta de escape hacia el helipuerto. Del vehículo bajó el comisario Rivas, con el arma desenfundada y apuntando directamente al pecho de Roberto. Y del asiento del copiloto, protegida por un chaleco antibalas, bajó Elena. El enfrentamiento final no sería en un tribunal aséptico meses después. Sería allí, en el jardín de la casa que Roberto había construido con dinero sucio, bajo la luz cruel de los focos policiales. «Se acabó, Roberto», gritó Elena, su voz firme y resonante, sin rastro de miedo. «Ya no soy un fantasma, y tú ya no eres intocable». Roberto apuntó su arma hacia Elena. Su rostro era una máscara de odio puro. «Deberías haberte ahogado», escupió él. «Hubiera sido más fácil para todos», ordenó Rivas, avanzando paso a paso. «Está rodeado, no tiene salida». En ese momento de tensión insoportable, donde un solo movimiento podía desencadenar una tragedia, la radio de Rivas crepitó con un mensaje que cambió la ecuación del momento. «Comisario, tenemos a la niña, está segura. Repito, Sofía está con nosotros en el perímetro exterior y dice que tiene una prueba, una grabación». Las palabras flotaron en el aire nocturno. Roberto bajó ligeramente el arma, su mente procesando la información. Sofía estaba fuera de su alcance y tenía una grabación. Sabía exactamente a qué grabación se referían. La había buscado durante semanas después de la desaparición de Elena y nunca la encontró. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tren. Su propia hija, la niña callada y dócil, lo había vencido. No fue la policía, no fue Elena, no fue el sistema. Fue la subestimación de su propia sangre. El sonido del helicóptero acercándose llenó el aire, un estruendo ensordecedor que levantaba polvo y hojas secas. Roberto miró hacia el cielo, luego a Elena y finalmente a Rivas.
Una sonrisa torcida y desesperada se formó en sus labios. Sabía que si subía a ese helicóptero lo derribarían o lo perseguirían hasta el fin del mundo. Pero la prisión para un hombre como él era una muerte lenta. Roberto Castillo tomó una decisión final, una que privaría a Elena de la justicia de verlo esposado, pero que sellaría su destino de una vez por todas. Levantó el arma, pero no hacia Elena, ni hacia Rivas. Empezó a retroceder hacia el borde de la piscina vacía, que estaba siendo reparada para el verano, una fosa profunda de hormigón y acero expuesto. «Tú ganaste esta ronda, Elena», gritó sobre el ruido del motor aéreo, «pero nunca tendrás mi dinero, nunca». El disparo no llegó a producirse. Antes de que Roberto pudiera apretar el gatillo o hacer cualquier otra locura, un dardo tranquilizante, disparado por un francotirador de los equipos tácticos oculto en el tejado, se clavó en su cuello. Roberto se tambaleó, sus ojos se abrieron con sorpresa y su cuerpo se desplomó pesadamente sobre el césped inmaculado, el arma cayendo de su mano inerte. El silencio regresó al jardín de los encinos, roto solo por la respiración agitada de Elena. Rivas se acercó al cuerpo inconsciente de Roberto y lo esposó con movimientos rápidos y profesionales. «Le dije que los fantasmas traían recibos», murmuró Rivas al oído del millonario dormido. Elena se dejó caer de rodillas en el pasto. No lloraba de tristeza, sino de una liberación tan profunda que le dolía el pecho. A lo lejos, vio las luces de la ambulancia donde sabía que estaba Sofía. Se levantó, ignorando el cansancio de 2 años de infierno, y comenzó a caminar hacia su hija. La pesadilla en el mar había terminado. La pesadilla en la mansión había terminado. Pero mientras Elena abrazaba a Sofía, rodeada de paramédicos y policías, sabía que la batalla mediática y legal que se avecinaba sería brutal. El mundo exterior estaba despertando a la noticia del siglo: la muerta que sirvió champán en su propio funeral. Sin embargo, mientras miraba los ojos de su hija, los mismos ojos que la habían reconocido a través del disfraz, Elena supo que ya había ganado lo único que importaba. Habían recuperado la verdad. Ahora solo quedaba contarla entera, sin filtros y sin miedo, ante un jurado que no podría creer lo que estaba a punto de escuchar. El sol de la mañana siguiente no salió para iluminar un nuevo día en la alta sociedad, sino para exponer las ruinas de una dinastía. Mientras los técnicos forenses terminaban de catalogar las evidencias en los jardines de la mansión Los Encinos, una fotografía comenzaba a circular por las redacciones de todo el país, y pronto del mundo entero. No era una imagen de la boda interrumpida, ni del helicóptero que nunca despegó. Era la ficha policial de Roberto Castillo. El hombre que 24 horas antes era el epítome del éxito empresarial, aparecía ahora despojado de su aura de invencibilidad, con la mirada perdida y el nudo de la corbata deshecho, sosteniendo un número de identificación bajo una luz fluorescente implacable. La caída de la Casa Castillo no fue un derrumbe silencioso, fue una demolición controlada transmitida en tiempo real. La detención de Roberto marcó el inicio de una de las batallas legales más complejas y mediáticas de la última década. Sin embargo, antes de llegar a los tribunales, la historia tuvo que ser digerida por una opinión pública hambrienta de detalles escabrosos. La narrativa era irresistible. La esposa dada por muerta que regresa como sirvienta para servir champán en la boda de su propio marido asesino. Los titulares gritaban «La resurrección de la verdad» y «El champán de la venganza». Pero detrás del sensacionalismo se escondía una maquinaria judicial que comenzaba a operar con una precisión quirúrgica, impulsada por el comisario Rivas y un equipo de fiscales decididos a no dejar ningún cabo suelto. El proceso de instrucción duró 18 meses, un periodo en el que la defensa de Roberto, encabezada por los bufetes más costosos de la capital, intentó por todos los medios desestimar las pruebas.
Su estrategia se basó en atacar la credibilidad de Elena Castillo. Argumentaron que su desaparición de 2 años no fue consecuencia de un intento de homicidio, sino un abandono voluntario del hogar provocado por una inestabilidad mental no diagnosticada. Intentaron pintar a la víctima como una mujer maquiavélica que había fingido su muerte para castigar a un marido infiel. Fue una defensa agresiva, cruel y diseñada para destruir la reputación de quien ya había perdido casi todo. Pero la defensa no contaba con la meticulosidad de la investigación financiera que se llevó a cabo paralelamente. Los documentos recuperados de la caja fuerte de Roberto, junto con los archivos digitales desencriptados por la Unidad de Delitos Informáticos, trazaron un mapa de codicia que desmanteló cualquier argumento sobre un crimen pasional. Los peritos contables demostraron ante el gran jurado que, en la fecha del supuesto accidente en el yate, Roberto Castillo había transferido más de $40 millones a cuentas cifradas en las Islas Caimán y Liechtenstein. El seguro de vida de Elena, cobrado apenas 3 meses después de su muerte, había sido utilizado para inyectar liquidez a una empresa fantasma que a su vez compraba propiedades a precios inflados para lavar el dinero de sobornos municipales. El motivo era claro, frío y calculable en una hoja de Excel. Elena valía más muerta que viva para los esquemas de su esposo. El juicio, denominado popularmente como el caso del yate fantasma, comenzó un martes lluvioso de noviembre. La sala del tribunal estaba abarrotada, con filas que daban la vuelta a la manzana desde la madrugada. Cuando Elena Castillo entró en la sala, el silencio fue absoluto. Ya no llevaba el tinte negro barato ni el uniforme de servicio de catering. Vestía un traje sastre azul oscuro, sobrio, y caminaba con la cabeza alta. No obstante, en sus ojos aún se podía leer el rastro del trauma, la sombra de la mujer que tuvo que borrar su nombre para sobrevivir. El testimonio de Elena fue desgarrador. Durante 3 días narró con una voz pausada los eventos de aquella noche en el Pacífico. Describió el frío del agua, la oscuridad asfixiante y el sonido de los motores del yate alejándose mientras ella luchaba por mantenerse a flote, aferrada a una defensa de plástico que la corriente había arrastrado. Relató su llegada a la costa, exhausta y aterrorizada, y la decisión instintiva de no acudir a la policía local, sabiendo que la influencia de Roberto se extendía como una mancha de aceite por las instituciones de la región. Explicó cómo se convirtió en Marta González, cómo trabajó limpiando pisos y lavando platos, ahorrando cada centavo para financiar su regreso, impulsada únicamente por la necesidad de rescatar a su hija antes de que Roberto huyera con ella. La defensa intentó destrozarla en el contrainterrogatorio. El abogado principal de Roberto, un hombre conocido por su falta de escrúpulos, le preguntó repetidamente por qué había sometido a su hija al dolor de creerla muerta durante 2 años. Fue un golpe bajo, diseñado para provocar una reacción emocional que la hiciera parecer inestable. Elena, sin embargo, miró directamente al jurado y respondió con una frase que quedaría grabada en las actas judiciales. Porque sabía que si Roberto descubría que estaba viva antes de que yo tuviera las pruebas, mi hija no tendría ni madre ni padre. Sería huérfana de una muerta y rehén de un asesino. Elegí su seguridad sobre su felicidad temporal. A pesar de la contundencia del testimonio de Elena, el caso necesitaba una prueba material irrefutable que vinculara directamente a Roberto con la intención de matar. Los movimientos financieros probaban el fraude y el móvil, pero no el acto físico del empujón en la cubierta. Fue entonces cuando la fiscalía jugó su carta maestra, la prueba Exhibit C. La sala se oscureció y por los altavoces resonó el audio granulado de la vieja grabadora digital que Sofía había escondido bajo sus peluches. La voz de Roberto Castillo llenó el espacio, destilando una arrogancia y una frialdad que helaron la sangre de los presentes. La conversación grabada días antes del viaje, donde discutía los detalles del accidente y la jurisdicción de las aguas internacionales, fue el clavo final en el ataúd de su defensa.
No había contexto posible que justificara esas palabras. No era una metáfora empresarial ni un malentendido. Era la planificación premeditada de la ejecución de su esposa. Roberto, sentado en el banquillo de los acusados, permaneció inmóvil. Por primera vez en todo el proceso, su máscara de indiferencia se agrietó. No miró al jurado, ni al juez, ni a sus abogados. Miró hacia la galería pública, buscando quizás una cara amiga, un aliado que le debiera un favor, pero solo encontró miradas de repulsión. El hombre que creía poder comprar la realidad se dio cuenta de que su moneda ya no tenía valor. El veredicto llegó en tiempo récord. Tras solo 4 horas de deliberación, el jurado declaró a Roberto Castillo culpable de intento de homicidio en primer grado, fraude a gran escala, lavado de dinero y falsificación de documentos públicos. El juez, conocido por su severidad, no mostró clemencia. En la sentencia, describió las acciones de Castillo como un acto de maldad corporativa y personal sin precedentes. Roberto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el intento de homicidio, más 30 años adicionales por los delitos financieros, asegurando que nunca volvería a ver la luz del sol como un hombre libre. Pero la historia no terminó con el golpe del mazo del juez. Las implicaciones legales del caso Marta González sentaron jurisprudencia. Se revisaron los protocolos de identificación de cadáveres y se iniciaron investigaciones internas en las comisarías y juzgados que habían facilitado, por negligencia o corrupción, la impunidad inicial de Roberto. Varios funcionarios perdieron sus empleos y algunos enfrentaron sus propios procesos penales. El imperio de la construcción Castillo fue desmantelado, sus activos liquidados para compensar a los inversores estafados y para pagar las multas federales. La mansión Los Encinos, símbolo del poder y la mentira, fue embargada y eventualmente vendida, convertida irónicamente en un centro de retiro espiritual, como si el destino intentara purificar el terreno de los pecados cometidos tras sus muros. Para Elena y Sofía, el final del juicio marcó el comienzo de una nueva y difícil etapa, la reconstrucción. Recuperar su nombre legal fue solo el primer paso burocrático. Recuperar la vida fue mucho más complejo. Elena dedicó gran parte de la fortuna recuperada, aquella que Roberto no había logrado esconder, a establecer una fundación para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica y conspiraciones familiares, utilizando su experiencia para ayudar a quienes no tenían los recursos para fingir su propia muerte y regresar de entre las sombras. Sofía, la niña que con un grito en una boda desmoronó un imperio, creció alejada de los focos. Elena se aseguró de proteger su privacidad con un celo feroz, mudándose a una ciudad costera en otro país, lejos de los recuerdos de la mansión y del yate. Con el tiempo, la terapia y el amor incondicional ayudaron a sanar las heridas de una infancia robada. La imagen de la niña señalando a la camarera se convirtió en un ícono cultural, un recordatorio de que la verdad, a veces, reside en la mirada inocente que se niega a aceptar la mentira, por muy bien vestida que ésta se presente. Años después, en una entrevista exclusiva concedida bajo condiciones estrictas, Elena reflexionó sobre aquella noche en la boda, señalando a la supuesta nueva esposa, y luego corrió hacia ella la camarera. «El miedo me paralizó», confesó Elena, «pero en ese grito escuché algo más poderoso que el miedo, escuché la certeza». Roberto había construido un mundo de ilusiones donde él controlaba todo, pero olvidó una variable fundamental, el vínculo primario. No puedes engañar al corazón de una hija. Él pensó que estaba sirviendo champán a sus invitados, celebrando su victoria. No sabía que yo le estaba sirviendo su sentencia, pero fue Sofía quien la firmó. El legado del escándalo perdura como una advertencia en los círculos de la alta sociedad y en las facultades de derecho. Nos recuerda que el poder económico y la influencia política pueden doblar la realidad, pero rara vez pueden romperla definitivamente.
La verdad tiene una cualidad de flotabilidad. Como un cuerpo en el océano, eventualmente sale a la superficie, a veces arrastrada por la marea, a veces impulsada por la tormenta. La figura de Roberto Castillo se desvaneció en el anonimato gris del sistema penitenciario, un rey destronado que pasa sus días revisando apelaciones que nadie lee. En contraste, la leyenda de la camarera del champán persiste, no como un cuento de fantasmas, sino como un testimonio de resistencia humana. La mujer que tuvo que morir para poder vivir, que tuvo que convertirse en nadie para ser alguien, y que demostró que, al final, ni todo el dinero del mundo puede silenciar una verdad que se niega a ser enterrada. Mientras la cámara se aleja de la nueva casa de Elena, una estructura modesta frente a un mar que ya no le da miedo, vemos a dos figuras caminando por la playa al atardecer. Madre e hija, unidas no por la tragedia, sino por la supervivencia. Las huellas que dejan en la arena son efímeras, borradas por las olas, pero su historia ha quedado tallada en piedra en la memoria colectiva. El crimen perfecto no existe, porque la perfección es una cualidad humana y el crimen, en su esencia, es la pérdida de esa humanidad. Y siempre, inevitablemente, queda un testigo. A veces es una huella dactilar, a veces un registro bancario y a veces es una niña de 8 años que recuerda el olor del perfume de su madre a través del disfraz de una extraña. Aquí termina la crónica de una boda que nunca debió celebrarse, de un funeral que fue una farsa y de una copa de champán que tuvo el sabor amargo de la justicia. En el mundo de las apariencias, donde las máscaras son la norma, la verdad es el invitado más peligroso. Y cuando llega, no necesita invitación, simplemente derriba la puerta y exige ser escuchada.